El drama Kevin QUE accent aigu si noté que notangayo. El programa Opération Triunfo el grado algo, que sent el jabama difficile de conseguir, que no ver l'horaire Maria la pidra, que los en buenos. Un calos de geste musique et QSTA, un peu correspondait à los coros électroniques que felicita le port rescatar, el formato 16 anges d'esprit y convertirlo de nouveau en una especie de galina, une dora du vodoro, que cuanta su gala semanal, y espectaculo concentrico por éxito. Dicho en plata. Media espongia enganchada, AOT y la otra media que acuda al psicólogo para salvar su relación de pareja por abducción televisiva. Il y a que compartir qu'à maintenant Alfred, Amea, et Anna y compangia cada lune, y otro dia de la semana santeja, une ardua tarea de funambulismo, que no todo estan levando bien. La buena noticia para alguno, el drama d'invierno para otro, el programa se termina en 2 semanas. Así conclusa la cuanta letra. Supongo que sir de los poco bicho raro, que ha decidido desafiar al mando ignorando, el talento televisivo del momento, habrá sentido marginado en mucha conversación. No pasa nada. Para eso estamos nosotros, para facilitarte la vida, o complicártela, según semia. Esto es todo lo que sin que sabe siquiera pasar, a la historia como una de la persona, que no sabe quién es Amea pero hacerlo con deportividad y dignidad. Y a ese accent aigu, en ocasión, pasar de todo tas moderno, incluso es saludable, pero esta sección sin poco de lo segundo y muy poco de lo primero. Es una noticia. Por ejemplo, a este momento del partido, no hace falta que memorice los 18 nombres de los concursantes, que iniciaron la edición de vote 2017. Olvidad. Vamos al grano. Quedad con los 5 finalistas, Amea, Etana, Myriam, Anagra y Alfred. Cuatro chica y un chico que se jugó un título final, aunque la sensación es que está todo el pescado vendido. Iré al grano, ganará Amea y los demás posiblemente sin impactado discográfica, universal, y después de carrera. Aunque ya se sabe en esto de la música lo más importante el aterrizaje, teniendo en cuenta los procedentes del producto, majorar con el cinturón abrochado, y un segundo cinturón de recambio. Aici m'imprimer a Tajoal, qu'acogère en el caso de que quiera hacer un esfuerzo, para integrar en una conversation entre fans de OT. Pasé por YouTube, mira d'autres vidéos d'Amea, y ni se te cura meter con ella. Siempre crítica constructiva o puede acabar mirando, la herida en el móvil como, el amigo Cristiano Ronaldo. Piensa que mucho artista hablan maravilla de la joven, Navarra y que ya han expresado su deseo de cantar con ella. También te digo una cosa, al primer brazo no irá, así que sir de los de gafita rosa, sombrerito, camisa dorada y cerveza no hace falta, cagami el esfuerzo. Con el nombre basta por no quedar excluido del llamado círculo de la cultura popular. También de saber que Mahala del ganador de vote, que se dará a conocer el 5 de febrero, la próxima semana sabremos, el nombre de los cantantes, que representarán a España en el Festival de Eurovisión. Lo que te dicho del primer brasunval también parece parafo. A los 5 nombres donde vamos a dire un sexto, Agoné. El canario fue el último expulsado del programa pero su pasión por, el certamen Eurovisivo, que TVE cambiará la regla del juego en el último momento, y le dirá la posibilidad de participar en la gala del próximo lunes siendo induto, por lo que podría estar en Eurovisión, que este enjeu se celebra en Lisboa, el próximo 12 de mayo. Así que el percalque de esta forma, o acudino de lo solo, o va en duo, être con los sachuico, o van la 5 finalistas junto cantando, el tema camina tuneado, para que s'adapte mejor al ecosistema Eurovisivo. Y ya os avanzo que esta última opción, que vean los 5 juntos, es muy del agrado de la organización por lo que, a pesar de que el público sin la última palabra con su voto, es algo que no podemos pasar por alto.
Potarpson plariam 8 folies, a media espongia e que general dio formado por amea, vertchemal ganadora dote, Yelfred, su enamorado dentro de la academia. Para entendernos, son como bisbalichenoa, pero con un amor más inocente y virgen, no en sentido literal, creo que se fasse también la en superado. En résumant, quand 2 semaines este espectáculo habrá tocado a su fin, mais à la de la gira de concerto, que darán todo el ojento porte da espongiar. Una gala para saber quién va a Eurovision y una gala para saber quién gana la novena edición de Operación Triunfo. Mais à la d'esto, el silencio, el abismo, el tunnel. Y que son mucho los fan del programa, cas dia que Laurent desconsoladament por saban, que los lun volverán a ser malun que nanca. Sera el momento de mirar, a los ojos daquelos querido, y contestar a la pregunta que t'habían formulado astros, accent aigu si noté que no t'engayo, y a no te salvaron los profesor, ni el jurado no tu compangeront. Pud votar a mismo pero que darían 8 Así que te recomiendo vos clara, y firme una respuesta como esta esmosia, et que cuando estoy contigo, me pasa el tiempo volando. Tu reseras para que l'accent aiguel est là, se l'autre aguille là où l'accent aiguel, reseras para que nous en danse superviviente. C'est la vie et la télévision.